Buenos días, muchachas. ¿Cómo estamos por ahí? Buenos días. Muy bien, ¿y usted? ¿Y listas para empezar? Vamos a iniciar de una vez. Tenemos para esta ocasión, a ver, buenos días, ¿sí me están oyendo? Sí. Correcto. Bueno, pues entonces voy a indicar aquí mi imagen, ya compartiendo pantalla con ustedes y damos inicio precisamente a nuestra primera clase que tenemos, pues, de acuerdo al programa o la materia que se nos ha asignado para esta ocasión, es bioética y normatividad. La parte de bioética la estaremos revisando en esta primera sección de la materia. Quiero anticiparme esta sesión del momento y a causa de la cuestión de la pandemia, las sesiones serán de 40 minutos, así que tenemos que aprovecharlos y prácticamente soy pues el que habla, ¿no? Entonces, es la materia, bioética y normatividad, un poquito cargada de literatura, trataremos de ser lo más ágiles posible. Bien, pues en este sentido, cuando hablamos de esta materia, tenemos de considerar perdón, hay algo de ruido acá afuera, el ejercicio precisamente de lo que se refiere a las ciencias de la salud en el propósito de dar bienestar al ser humano. Correcto. Todos cuando vemos la imagen de un médico, que es generalmente cuando hablamos de las ciencias de la salud, al médico es al que identificamos de primera instancia, no porque sea el único, el más importante. Hoy en día existen muchas disciplinas orientadas en este sentido. Como saben ustedes, están los químicos también. De alguna manera entra la parte de psicología, trabajo social, nutrición, no se diga. Incluso la misma veterinaria también juega un papel importante dentro de las cuestiones de las ciencias de la salud. Pero en lo que estamos entonces, la imagen del médico, pues en este caso tenemos aquí estos dos personajes, ¿verdad? Comprendemos que es una enfermera y el médico revisando una radiografía. Alcanzamos, esto es lo que queremos interpretar y entender, la mirada y el gesto sereno de ambos en un propósito precisamente de realizar una buena interpretación de la imagen que tienen para llevar a cabo un buen ejercicio de la profesión. Hacia eso se orienta precisamente esta materia, a tener lo que son los valores propios y entender el por qué debemos actuar de tal o cual manera ante cierta situación que se va presentando. Es doloroso encontrarnos con una situación de esta naturaleza. La imagen nos dice mucho, claramente el gesto de este profesional. No sabemos si exactamente sea un médico o un paramédico, el uniforme pues es un uniforme quirúrgico, pero la actitud invariablemente nos da a entender que algo salió mal. Tristemente, hasta el refrán nos dice que las victorias tienen muchos padres, pero las derrotas son huérfanas. Aquí tenemos el pasillo completamente solo y el hombre pues hundido en esta situación de dolor, de tristeza por la cuestión que ha sucedido invariablemente con su paciente. Bien, pues entonces se trata también de que entre los profesionales de la salud tengamos una buena relación porque ninguna profesión es absoluta. El químico puede darnos un buen resultado, no puede lograr nada si no tiene la colaboración del médico. El médico necesita de la enfermera, el optometrista también necesita sus asistentes, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya que ustedes como optometristas tienen que participar en la atención de ambos sexos y de los diferentes grupos de edad para atender al paciente. Muy bien, pues ya en el terreno de la optometría y la oftalmología también pues nos interesan ciertos aspectos muy en particular que están relacionados precisamente con una buena calidad visual. Correcto. Bioética. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Es una palabra nueva, una palabra incluso como disciplina es muy nueva. Aquí en México se viene trabajando desde la década de los 70s, pero como término es nuevo y es un término que está compuesto precisamente de dos disciplinas, lo que es la biología por un lado y la ética por otro. Entonces, partiendo en parte de lo que viene siendo las raíces, tenemos que tiene una influencia importante en lo que se refiere a la vida humana, pero no solo a la vida humana. Cuando lo vemos desde el punto de vista general, amplio, extenso de la bioética,
Abarca tanto la vida humana como incluso la vida no animal, donde encontramos claramente lo que son los animales y los vegetales, sin dejar de lado la importancia precisamente del medio ambiente para que la vida pueda realizarse de una manera aceptable. Bien, este icono pues nos indica a nosotros también precisamente la importancia que los estudiosos precisamente de la vida, no vamos a decir ciencias de la salud, que no existían en el siglo XVI, pero de alguna manera nos dejan a nosotros la importancia de entender precisamente lo que es el ser humano con su interrelación con el medio que le rodea. Bien, pues la ecología también tiene un papel importante en este sentido, máxime ahora que tenemos el problema de la contaminación, y pues ecología y ser humano pues deben de estar trabajando de manera más bien convivir, ¿verdad? Y aquí es donde tenemos nosotros como la bioética entra en función para revisar, por ejemplo, ciertos aspectos de ecología, las cuestiones del final de la vida, como también las cuestiones del diagnóstico, la vida de los animales, el asunto de los trasplantes, las cuestiones de las preferencias sexuales, la importancia de la genética e invariablemente la cuestión de las enfermedades que por alguna razón nosotros existimos. En este asunto es conveniente considerar que el ser humano se convierte en el punto central de nuestra atención, pero en torno a la atención a la salud empiezan a surgir muchos aspectos que es lo que le dan fortaleza a esta disciplina que de pronto pareciera ser muy teórica. Por una parte, bueno, ya mencionamos la genética, pero tenemos el asunto de la investigación. Oímos de las investigaciones en el genoma, la ingeniería genética, la influencia de las religiones y otras creencias. Ponemos esto de otras creencias porque no solamente se trata de la religión, es decir, lo que está relacionado con Dios, sino otro tipo de creencias que se dan en el ser humano. Los criterios al final de la vida, la cuestión de la sedación paliativa terminal, como sabe, en este tiempo de la pandemia estamos oyendo, se da con mucha frecuencia, la cuestión del consentimiento informado de que vamos a trabajar y que incluso en la materia de propedéutica también lo van a revisar ustedes, esto del encarnizamiento terapéutico que puede ir en contra completamente con la sedación paliativa. Aquí estamos ayudándole al paciente a morir bien, pero puede ser que ciertos familiares o ciertos círculos lo interpreten más bien como una actitud pues mala, ¿no? Que estamos haciendo sufrir al paciente, los temas del aborto, el coma, etcétera, etcétera. Muy bien. Tenemos entonces como una definición, esto es una definición muy extensa, que como ustedes pueden ver, está difícil aprendérselo, ¿no? Lo leemos textualmente. Cuando hablamos de la bioética nos referimos al uso creativo del diálogo inter y transdisciplinar entre las ciencias de la vida, los valores humanos para formular, articular y en la medida de lo posible, resolver algunos de los problemas planteados por la investigación y la intervención sobre la vida, el medio ambiente y el planeta Tierra. Esto es una definición que nos dejó precisamente, nos ha dejado esta Unidad Regional de Bioética de la Organización Panamericana de la Salud. Con todo, aún está modificado. Bueno, tenemos esta otra que nos da precisamente el Kennedy Institute de la Universidad de Georgetown en los Estados Unidos. Es un poquito viejita, pero todavía funciona, noten ustedes. Estudio sistemático de la conducta humana, o sea, el proceder del hombre, en el área de las ciencias de la vida y la salud, examinado a la luz de los valores y principios morales, ¿sí? En esta materia vamos a tocar algunas cuestiones de orden incluso filosófico y tocando incluso hasta ciertas cuestiones religiosas, pero tocar nada más. Bueno, muy bien, la palabra de dónde viene, viene de un término que precisamente acuñó este investigador, filósofo, teólogo, educador alemán, Fritz Hart, en 1927. Notemos, estamos hablando del siglo pasado, y él acuñó el término así, bioética, ¿verdad? Que precisamente está en relación sobre la ética del ser humano con relación a las plantas y los animales. Pues podríamos meternos a historia, nos llevaría bastante tiempo, saltamos hasta la década de los 70, donde aparecen estas personas. Este señor Van Rensselaer Potter, no el de la película, que va a ser precisamente un nombre de uso muy frecuente en nuestra materia. Potter, casi lo vamos a estar identificando con este otro apellido, ¿no? Rensselaer Potter. Él precisamente considera la bioética como la ciencia de la supervivencia,
establece, por ahí edita un libro y lo considera él desde allí a la bioética como un puente hacia el futuro. Es decir, la bioética viene a funcionar como un enlace entre diferentes disciplinas, precisamente en relación con la atención a las cuestiones de la salud y de la vida. Podemos considerar entonces en nosotros este asunto, que existe un desacuerdo acerca del dominio apropiado de la aplicación de la ética en temas biológicos. ¿Por qué? Porque la ética es un tanto rígida y las cuestiones de la biología y de la salud, como ustedes lo saben, no nos permiten actuar con rigidez. Incluso si hablamos de los signos vitales, ya tienen ustedes la experiencia y lo van a repasar en propedéutica, siempre manejamos rangos. Hablemos, por ejemplo, de presión arterial. ¿Cuál es la presión arterial normal? Y siempre se maneja un rango, ¿verdad? 120, 80, pero también se maneja 110, 70. Temperatura corporal se maneja el rango de 36.5 a 37, y con todo y eso hay variantes fisiológicas. Pero en todo, ya tenemos nosotros también que considerar que un punto importante en la bioética es que no se nos olvide, por favor, el considerar el bien integral del ser humano, donde tenemos como punto de referencial precisamente la dignidad de la persona. Consideremos, dignidad de la persona. No nos interesa credo religioso, participación política, pues, estatus económico, social, cultural, nada de eso. Es la persona la que a nosotros nos interesa. Muy bien. El asunto de la bioética tiene un punto importante, que es precisamente, se da en la Segunda Guerra Mundial. Todos de alguna manera conocemos la cuestión tan dura que se dio en esa cuestión encarnizada de la Alemania nazi, y hay que especificarlo, porque no conviene generalizar a toda la Alemania, y mucho menos a las dos Alemanias que en su momento dado fueron, sino que la Alemania nazi, la que siguió a pie y puntillas las ideas de Adolfo Hitler. Y en ese régimen hitleriano había cierto tratamiento para con los prisioneros en los campos de concentración, que dieron origen precisamente a ciertos criterios que era necesario ajustar. Es decir, esa actitud que mostraban para con los judíos, prisioneros, sobre todo judíos, era una situación completamente propia de criminales. Entonces tuvo que hacerse algo. Pequeño paréntesis. Es conveniente considerar este término de la eugenesia. ¿A qué se refiere? Al buen nacimiento. Es una idea que se tiene precisamente de perfeccionar la especie humana. Noten como que esto raya con la idea hitleriana de que la raza aria es la raza superior, la raza perfecta. Entonces, la eugenesia está orientada hacia perfeccionar la especie para tener precisamente desde el nacimiento la garantía de contar con personas más sanas y con un nivel de un coeficiente intelectual más elevado. Podríamos incluso, los defensores de la eugenesia pues dicen que si tenemos una población más sana desde el embarazo, desde el inicio, pues vamos a tener una oportunidad incluso de eliminar ciertos sufrimientos, pero esto va en contra de la ética porque nos exige la manipulación de ciertas leyes biológicas. Podríamos decir entonces en un momento dado que es como pedir bebés a la carta. ¿Cómo quieres un niño? Pues yo lo quiero güerito con pelo lacio, con pelo chino, lo quiero medio morenito, muy morenito, o pues aunque no tenga pelo, no importa, ¿verdad? Y tendríamos entonces que estar manipulando, como ya ustedes lo comprendieron en la materia de biología, estar manipulando los cromosomas, o sea, el genoma, para tener precisamente este punto. Bueno, es una cuestión que va en contra precisamente de los principios naturales. Bien, ya entrando en materia. Llegamos a la década de los 60, Estados Unidos. Surge precisamente este señor, cuyo nombre, pues aquí aparece, ¿verdad? Estoy hablando de Scribner. Este señor que era médico y pues se enfrentó con el asunto de pacientes con problemas renales y buscó la manera de ayudarles para que no estuvieran sufriendo tanto. Son los principios de lo que hoy conocemos tan ampliamente como la diálisis peritoneal y la hemodiálisis.
Entonces, él inventó lo que se le llamó así, fístula para diálisis renal de Scribner, que lo que hacían precisamente buscar la manera de ayudarle al paciente a que su sangre fuera limpiada, si cabe la palabra, y que pudieran vivir un poquito más de tiempo. Esto él lo realizó en el Hospital Judío de Enfermedades Crónicas en Brooklyn, ¿verdad? Precisamente, y también en Wilworth, Nueva York. Y con esto él empezó a trabajar precisamente favoreciendo y ayudando a los pacientes con estos problemas para que tuvieran, como ya dijimos, una mejor calidad de vida. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurrió? Sucedió algo similar a lo que nos sucede el día de hoy con el asunto del COVID-19. Se saturaron los servicios, llegó el momento en que ya no tenían los suficientes recursos o las suficientes unidades médicas para atender a los pacientes con esta situación, y entonces fue necesario, digo que está más o menos la manera, ¿no? De un paciente a otro, pues ayudándoles para que se diera precisamente, pues no se trataba de hacer la circulación de la sangre nada más de un paciente, sino procurar limpiarle la sangre, como en términos de pasillo, a estos pacientes. Bueno, el invento que él tuvo fue algo nuevo en esa época y ayudó a salvar muchas vidas, pues sin embargo no lograron corregirse más los problemas y pues se libró a los pacientes en estado terminal y se les ayudó para tener una mejor calidad de vida. El primer paciente fue este señor, Clay Shields, que gracias a esta técnica pues logró sobrevivir 11 años, ¿no? 1960, 1971, 11 años más logró vivir. Pero como dijimos, esto venía a poner en crisis la situación y este asunto nos enfrentó a un dilema ético, es decir, ¿qué pacientes son los que conviene que sean atendidos? ¿Por qué se le va a atender? ¿Cómo es posible que se le dé preferencia a tal o a cual? Y esto da origen a lo que se le catalogó así, la experiencia ciega, ¿verdad? Porque es una situación de conflicto. Y aquí tenemos por un lado la oferta, es decir, la necesidad de esta atención superaba los recursos y bueno, pues siempre hemos sabido que la atención de este tipo de problemas es muy costoso, pero pues siempre la persona procura hacer lo que sea posible con tal de librarse de la muerte. Y bien, esto, como dijimos, da ocasión a esa experiencia donde tenemos que plantearnos, nos enfrentamos a situaciones inéditas y también al planteamiento de preguntas que nunca habían surgido antes. Aquí está. ¿Quiénes se deberían beneficiar de la nueva técnica? ¿Quién o quiénes determinaban por qué serían beneficiados y quiénes no, llevando a estos a una muerte irremediable? Es decir, a los que decíamos, no, este no pasa, pues entonces, ¿qué pasaba con él? Ese paciente quedaba, pues sí, decirlo tal cual, ¿verdad? Condenado a muerte. Entonces, en esta situación, pleno siglo XX, tenemos ese problema para plantearlo y entonces empiezan a ponerse enfrente el arte, los códigos, el arte entendiendo la ciencia médica, jóvenes. ¿Por qué? Porque la medicina, incluso ciertos apartados, no la consideran como una ciencia como tal, sino como un arte, porque hay que estar manejando muchos aspectos. Códigos, porque era necesario que esto quedara asentado para que se procediera de una manera correcta. Y la conciencia individual del médico. ¿Por qué razón? Es decir, lo que existía hasta ese momento ya no fue suficiente para enfrentar esta situación y entonces la práctica, eso es lo que significa praxis, y el conocimiento médico se encuentran un punto de desbordamiento. ¿Cómo lo corrigen? Crean en ese tiempo lo que sería un comité, es decir, una agrupación de personas, un comité precisamente anónimo, que así como sucede en los Estados Unidos que establecen un jurado en los casos legales, aquí era un comité, así se le llamó, para sacar a conclusión qué es lo que se iba a hacer. Y entonces este comité, el primero estaba formado, noten ustedes, había un pastor, obviamente no estarán pensando en un pastor de ovejas, ¿no? Estamos hablando de un ministro de culto religioso. ¿Por qué? Porque entra la cuestión de la fe. Ustedes lo saben, cuando llega el fin de la vida, pues uno siempre se acuerda de Dios. Entonces, la cuestión de la fe era necesario tomarla en cuenta. Un abogado, por las cuestiones de la ley en vigor, un ama de casa, por la sensibilidad de la mujer, un hombre de negocios, porque en esto siempre va en juego dinero, ¿verdad? No es que sea propiamente un negocio, pero pues, así es esto, muchachos, tenemos que tomarlo en cuenta. Un dirigente laboral, porque hay una actividad que atender,
2 médicos especialistas, pero noten ustedes el dato, que no sean nefrólogos, porque el nefrólogo es el especialista que atiende a los pacientes con insuficiencia renal. Entonces, ahí está el comité, y el comité entonces se encargaba precisamente de estudiar toda la situación personal, social, psicológica, económica de los candidatos y de esa manera también, incluso vean ustedes si había personas a su cargo, es decir, dependientes económicos y otros aspectos más para llevar a cabo la conclusión. ¿Es o no es candidato a la diálisis de aquellos tiempos, ¿no? Con esto, pues surge este primer comité y hoy incluso en todos los hospitales, ahora por norma, debe existir un comité de bioética porque siempre hay casos que se tienen que estar atendiendo. Pues ya obviamente hoy los comités pues entran en juego otro tipo de personas, ya propiamente ya estaríamos hablando del ama de casa, ni el dirigente laboral, pero sí personas diversas para que puedan ayudar a tomar una decisión lo más correcta posible. 1964, entonces ya empiezan a aparecer también otros órganos que precisamente están atendiendo este asunto, noten ustedes, para la selección de este tipo de pacientes, y el fin del tratamiento, que porque no solamente se trataba ya ahora de ver los pacientes con insuficiencia renal, sino también otros. Todos sabemos que hay cuestiones de carácter ético en los pacientes con insuficiencia cardiovascular, problemas psiquiátricos, problemas en el estado de coma, los accidentados, el aborto, las transfusiones, los trasplantes, pero todo procurando en este caso la muerte con dignidad y la selección de los futuros trasplantados, por tocar el asunto de los trasplantes. Entonces ahí tenemos la gran experiencia inicial de la bioética. Vamos a cambiar de lámina, jóvenes, para perdón, de presentación, para continuar con lo que tenemos para esta oportunidad. Un segundo, de favor. Cierre esto y se abra la siguiente lámina. Un momentito. A ver. Vamos a compartir la pantalla con la siguiente lámina, que sería esta. Bien, tenemos ahora, vamos a considerar este punto. Las divisiones de la bioética. No, que no me interrumpan, por favor. Deja ahí. Bueno, entonces tenemos ya ahora sí el tema de las divisiones de la bioética, porque resulta, ya ven que lo que sucede con el ser humano, queremos todo clasificarlo, acomodarlo y en ocasiones como que nos metemos en ciertas cuestiones un poquito complicadas. Ofrezco disculpas por ese pequeño lapso. Bien, tenemos entonces, aquí ya aparecen ahora ciertos criterios, como es el caso de esta aportación de Van Rensselaer-Potter. Como ven ustedes, dice aquí, hay 2 culturas, hablando por un lado la cuestión de las ciencias y de las humanidades. Si los partimos aquí y ponemos una línea, vamos a encontrarnos de frente con que ambas disciplinas del saber humano están completamente como divorciadas, como que la ciencia marca un camino y las humanidades marcan otro. Tenía que encontrarse entonces una especie de puente que nos enlazara ambas para que pudiera trabajarse de una manera más aceptable, más, ¿cómo decirlo?, más humana, es decir, la aplicación de la ciencia sea más acorde a los criterios y incluso los sentimientos y las creencias del ser humano. Y entonces surgen también lo que son los valores éticos, de los cuales vamos a hablar más adelante. Bien, la humanidad entonces necesita aquí una sabiduría que le permita, por un lado, el conocimiento de cómo usar vean, parece una contradicción, ¿eh? El conocimiento de cómo usar el conocimiento. Vamos siendo claros y tomemos un punto, por ejemplo, conforme a es un ejemplo. Conforme a cierto estudio de genética, yo sé que pues este paciente tiene el riesgo de tener una deformidad. Que aborte.
No, dice la madre, de ninguna manera, es mi hijo, ¿cómo va a ser posible? ¿Y quién es el médico para tomar una decisión? Entonces, tenemos de contar con un conocimiento que nos permita aplicar correctamente un conocimiento, vamos a decir, humano, legal, que nos permita aplicar el conocimiento científico de manera correcta. Esto también que nos ayude para ayudar en la supervivencia del hombre. Lo que veníamos comentando de las insuficiencias, invariablemente si el paciente se deja en esa condición, pues su lapso de vida se acorta, se abrevia, pero también se trata de que esa calidad de vida mejore, que no sea, pues sí que siga viviendo y pues que esté con sus dolencias, sino de ayudarle en ese sentido. Notemos cuando fue acuñado este término en el año 1970. Correcto. Ámbitos de la bioética. En el caso de la medicina, la ética médica no es idéntica a la bioética médica. Noten ustedes lo que les comentaba hace un instante, un poquito de filosofía, parece lo mismo y no es lo mismo. A ver, estamos hablando de la medicina, entiéndase aquí optometría. La ética optométrica no es lo mismo que la bioética optométrica. ¿Por qué razón? Porque la ética me va a decir qué debo hacer. Punto. Que es adulto, que es joven, que es niño, que es de escasos recursos, tú tienes que hacerlo. Es decir, esto es rígido, es rígido. En cambio, la bioética me va a decir, considera los diferentes problemas que existen en torno a ese paciente. Estúdialo, analízalo, coméntalo, si es necesario, cuestiónalo, critícalo, ¿verdad? Antes de tomar la mejor decisión para ese paciente. Entonces, notamos que no no es un divorcio, no es una contraposición, no es una rivalidad, es una parte complementaria. Entonces, la bioética se diferencia de la ética, que lo que estamos considerando en que no necesita la aceptación de ciertos valores tradicionales que son fundamentales para la ética. O sea, insistimos, como que hay cierta contradicción, no es analizar para que se pueda comprender lo que se está diciendo. Bien, en la cuestión de la investigación científica, en los problemas de la investigación científica, en particular en la investigación biomédica, es necesario considerar, por ejemplo, este tema, ¿no? La manipulación genética, las tecnologías reproductivas como la fecundación in vitro. Ustedes lo saben que existen parejas que no tienen la oportunidad de lograr un embarazo, pero aprovechándose precisamente, y esto de aprovechar no lo estoy diciendo en términos despectivos, sino que más bien haciendo valer y ejerciendo el conocimiento que se tiene precisamente de las técnicas reproductivas, se puede ayudar a esa pareja para que pueda tener un hijo, ¿no? Hasta el día de hoy todavía es hipotético. La cuestión de la clonación humana también es otro asunto. Bueno, son problemas que se van derivando y aquí podemos tener ya algunas otras cuestiones de los que ya habíamos incluso comentado, problemas derivados de la profesión sanitaria. O sea, uno está trabajando, está atendiendo al paciente y se van presentando situaciones como este caso. Ustedes saben que hay ciertas creencias religiosas que no permiten o no aceptan la transfusión de sangre. El asunto de la eutanasia, que el paciente muera, que ya no esté sufriendo. Los trasplantes de órganos. Si bien ya está más generalizado, y es un punto que vamos a revisar en la segunda parte de la materia, todavía hay ciertas resistencias. La reproducción asistida, el asunto del aborto, y otras cuestiones también donde está implicada la relación médico-paciente. Esta situación tan triste que se llega a dar, no me gustó cómo me atendió, ¿verdad? Y se generan problemas. Pues bien, entonces con esto se procura también considerar y tener la conservación de un medio ambiente, como ya lo estábamos comentando hace un momento, para tener una mejor calidad de vida, no solamente dentro del terreno propio de las ciencias de la salud en el nivel general, pero eso es viéndolo desde el punto de vista de la bioética general. Bien, contamos entonces aquí con una influencia de la parte de la sociedad, de la política, donde entran pues, las cuestiones. Hay que diferenciar, no es lo mismo hablar de política de legislación. La política son las ciencias del Estado, que estudian el Estado, y la legislación pues ya son las leyes, la educación, las políticas sanitarias que existen, las cuestiones de religión incluso, que están relacionados precisamente y son temas que van a tener cierta influencia por ejemplo, con el caso de la neurología ética,
que da lugar a esto. Aquí tenemos este ejemplo, ¿no? La neurología y la ética que nos lleva a la neuroética. Ustedes saben que los problemas neurológicos son un poquito especiales. Si hablamos, por ejemplo, de un síndrome de Parkinson, sabemos que es un problema que una vez que se presentó es evolutivo y degenerativo, es decir, lleva al paciente hacia primero la minusvalía y después a la insuficiencia, ¿no? Bueno, ¿cómo dividimos a la bioética? Aquí vamos a tocar solamente 3 puntos: la bioética teórica, la bioética clínica y la bioética cultural. Teórica, clínica y cultural, 3 nada más. La teórica. Esta está relacionada primordialmente con la cuestión de los conceptos. Los conceptos. ¿Qué entiendo yo por persona? ¿Qué debo entender más bien por persona, dignidad, autonomía? Entonces, es precisamente sobre lo que se va. Las cuestiones, las definiciones, los fundamentos conceptuales de la bioética. La parte clínica está dirigida precisamente hacia la manera de la práctica profesional vinculada precisamente con la deontología médica. Esto lo vamos a entender más adelante, es decir, la manera de hacer las cosas dentro de la medicina clásica y también cómo actuar en ciertos casos individuales que plantean cierta problemática en la relación médico-paciente. La deontología aquí la tenemos precisamente del griego debido y tratado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la deontología, y cuidado, porque por ahí aparece otro término muy parecido que es la ontología. Aquí es la deontología, de deontos, debido. ¿Qué es esto? La rama de la ética, cuyo objetivo es el estudio de aquellos fundamentos del deber y las normas morales. Usted debe atender a su paciente y en el caso, por ejemplo, de ustedes que realizan el estudio de fondo de ojo y que la única línea de separación que tienen entre el rostro del paciente y el rostro de ustedes, pues es su mano y el oftalmoscopio, ¿verdad? Es lo único que lo está separando. Entonces, ese acercamiento tiene su propia técnica para realizarse y evitarse la situación de que se esté confundiendo con que le queremos dar un beso al paciente, ¿verdad? Es decir, la manera de hacer el deber y las normas morales. Eso es lo que abarca la deontología. Bien, la ética cultural, la bioética cultural, perdón, va con el esfuerzo precisamente de relacionar los nuevos dilemas bioéticos con el contexto histórico. Es decir, es que antes no se hacía de esa manera. Si es correcto, no se hacía. Pensemos en el asunto de la fístula de Scribner, que hoy pues tenemos el tema de la hemodiálisis, ¿verdad? Es que hay que invadir al paciente y hacerle circular su sangre por una máquina para podérsela limpiar. Es que eso no se hacía antes, sería la protesta. No, pero hoy ya se hace y hay que vincular, ¿verdad? Esa cuestión de fuente entre la cuestión de la necesidad de atención de la salud del paciente y las técnicas que actualmente existen, siempre teniendo en cuenta toda la serie de valores que incluso no son iguales, de una sociedad a otra pueden cambiar. Bien, aquí tenemos una lista de temas, ¿verdad?, que aborda precisamente la bioética. Están incluso acomodados aquí en orden alfabético. Podríamos leerlos, ¿verdad? Y va a abordar un poquito de tiempo. Noten ustedes que incluso la circuncisión que se viene haciendo desde muchísimo tiempo atrás también genera ciertas cuestiones, ¿verdad?, en la atención a la salud. La donación de órganos que está relacionada con el trasplante, las cuestiones de la investigación médica, incluso la investigación farmacológica, noten ustedes, y pues los métodos anticonceptivos. Total, es una lista sumamente larga, ¿no?, que tenemos que van surgiendo. Los métodos anticonceptivos, porque estaban ya en la clase, así, se repitió aquí, ofrezco disculpas. Y tenemos el asunto de la reproducción asistida, los temas de sexualidad que están siendo tan criticados actualmente, que han levantado ámpula por ahí, el asunto del suicidio y también pues la vida artificial con el caso de estar pacientes en estado de coma. Bien, tal vez me digan, bueno, ¿y eso qué onda, profesor? Pues sí, es cierto, esto está escrito en griego, es precisamente lo que se refiere al juramento hipocrático. Lo tocamos aquí porque precisamente el juramento hipocrático es la base de toda la normatividad y la práctica o la praxis de nosotros que nos dedicamos a la cuestión de las ciencias de la salud. Este juramento pues fue establecido, como ustedes lo saben, por Hipócrates en los tiempos de la Grecia clásica, y aquí está,
Este señor Hipócrates de Cos. Cos es el lugar donde él nació, ¿verdad? Y pues vivió en estos años, del 460 al 377 antes de Cristo. Ya saben ustedes que antes de Cristo la numeración venía así, del 1000 hacia atrás, ¿no? Es decir, al llegar a cero, porque cero es se entiende según la historia, el año en que nació Cristo, y de Cristo para acá, pues viene en sentido a la inversa. Bien, a Hipócrates se le considera como el padre de la medicina occidental, y dentro de sus prácticas él precisamente acuñó el código que lleva su nombre y que precisamente se convierte como la base de todo lo que se refiere, ya dijimos, a la normatividad de las ciencias de la salud. Este es el juramento en su, podemos decirlo, en su interpretación o traducción, tal como está escrito, en su sentido completamente original. Ustedes saben que Grecia, la Grecia de Hipócrates, la Grecia de los grandes filósofos, pues se caracterizó por ser una sociedad, ¿cómo se llama esto? Cuando creen en muchos dioses, politeísta. Y bueno, aquí tenemos el juramento en 6 diapositivas. Y dice así, lo vamos a leerlo tal cual. Juro por Apolo médico, por Esculapio, Higía y Panacea, y pongo por testigos a todos los dioses y diosas de que he de observar el siguiente juramento que me obligo a cumplir en cuanto ofrezco, poniendo en tal empeño todas mis fuerzas y mi inteligencia. Tributaré a mi maestro de medicina el mismo respeto que a los autores de mis días. Partiré con ellos mi fortuna y los socorreré si lo necesitaren. Trataré a sus hijos como a mis hermanos, perdón, y si quieren aprender la ciencia, se la enseñaré desinteresadamente y sin ningún género de recompensa. Instruiré con preceptos, lecciones orales y demás modos de enseñanza a mis hijos, a los de mi maestro y a los discípulos que se me unan bajo el convenio y juramento que determine la ley médica, y a nadie más. Como que es un tanto elitista, ¿no? En este sentido. Pero bueno, ahí quedó. Seguimos. Estableceré el régimen de los enfermos de la manera que les sea más provechosa según mis facultades y a mi entender, evitando todo mal y toda injusticia. No accederé a pretensiones que busquen la administración de venenos, ni sugeriré a nadie cosa semejante. Me abstendré de practicar a las mujeres pesarios abortivos. Pasaré mi vida y ejerceré mi profesión con inocencia y pureza. No ejecutaré la talla, dejando tal operación a los que se dedican a practicarla. En cualquier casa donde entre, no llevaré otro objetivo que el bien de los enfermos. Me libraré de cometer voluntariamente faltas injuriosas. Atentos aquí. Me libraré de cometer voluntariamente faltas injuriosas o acciones corruptoras, y evitaré todo, sobre todo la seducción de mujeres u hombres libres o esclavos. Guardaré secreto sobre lo que oiga y vea. Repetimos, guardaré secreto sobre lo que oiga y vea en la sociedad por razón de mi ejercicio, y que no sea indispensable divulgar, sea o no del dominio de mi profesión, considerando como un deber el ser discreto en tales casos. Si observo con fidelidad este juramento, séame concedido gozar felizmente mi vida y mi profesión, honrado siempre entre los hombres. Si lo quebranto y soy perjuro, caiga sobre mí la suerte contraria. Interesante. Ese es el texto original precisamente del juramento hipocrático. Entonces, la versión original del juramento hipocrático ha sufrido, ha presentado una modificación como resultado de la Convención de Ginebra. Ya que tocamos este punto, de comentarles que llegado el momento van a surgir por aquí ciertos comentarios y referencias de algunas convenciones, reuniones, conferencias internacionales sobre la cuestión de la bioética. Entonces, aquí tenemos uno, que sería en este caso el primero, y con todo y esto ha habido varios intentos de ajustar o adaptar el juramento hipocrático, y la que sigue es precisamente la adaptación que se realizó en 1945, año crítico, si ustedes lo recuerdan, por lo de la Segunda Guerra Mundial, y que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza. ¿Y qué dice? Desde acá, ¿verdad? En el momento de ser admitido entre los miembros de la profesión médica, se entiende que esto lo realizan los egresados de la profesión médica, insisto, no porque sean los únicos, es que así está acuñado el documento, y esto lo tenemos aquí en 4 láminas.
Me comprometo solemnemente a consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Conservaré a mis maestros el respeto y el reconocimiento del que son acreedores. Desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad. La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones. Respetaré el secreto de quien haya confiado en mí. Mantendré en todas las medidas de medio el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Mis colegas serán mis hermanos. No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, partido o clase. Queremos subrayar esto, muchachas. En este sentido, esto es importante porque en este sentido tan amplio como lo está refiriendo la Convención de Ginebra, no lo tiene textualmente escrito el texto original de Hipócrates. Repetimos, no permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, raza, partido, clase. Es decir, que como no es de mi partido, yo no lo atiendo. Como es más pobre que yo, pues tampoco le hago caso, ¿no? Recordemos que tenemos un deber muy noble, que es el de atender al enfermo, y para nosotros la importancia es la dignidad de la persona. Bien, siguiendo y concluyendo la lectura de este ajuste de juramento, tendré absoluto respeto por la vida humana. Aún bajo amenazas, no admitiré utilizar mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. Hago estas promesas solemnemente, libremente, por mi honor, ¿verdad? Entonces es sumamente interesante. Aquí esto que está refiriendo esto de que no admitiré a utilizar mis conocimientos bajo amenazas, está precisamente lo que se llama la objeción de conciencia, de la que podemos trabajar más adelante. Bien. Aquí hay un punto importante, muchachas, precisamente del enfoque principialista que vamos a referir en este momento de una manera muy general, porque de lo que sigue vamos a trabajarlo con más detalle en las siguientes clases. Es lo que se llama, así como dice la lámina, el enfoque principialista de la bioética. ¿A qué se refiere esto? A que precisamente para que se pueda cumplir con el ejercicio puntual de la profesión, existen ciertos principios. Y aquí, en el caso de la bioética, existen 4. Y planteamos aquí una pregunta. ¿Por qué, siendo la bioética una ética para la vida, se ha dedicado mucho menos atención en su discurso al derecho a la vida que al derecho a elegir la forma de morir? Es decir, notemos que todo esto que vamos a estar revisando aquí, por una parte es aplicable al enfermo, es decir, a la persona que tenemos frente a nosotros, como también en un momento dado al último momento de la vida. ¿Qué se va a hacer con el paciente? ¿Verdad? Pero se le da poca importancia, según esto aquí, al asunto del inicio de la vida, es decir, en relación al embarazo o antes del embarazo. Veamos. Tenemos aquí nosotros esta referencia, así rapidito lo leemos. Dice, téngase en cuenta que 18,000 niños mueren. Bueno, este documento ya es un poquito de tiempo atrás, pero ahí está el dato. 18,000 niños mueren todos los días debido al hambre y a la desnutrición, que 850 millones de personas se acuestan diariamente sin comer. Esto entiéndase que es una cuestión, una referencia estadística de carácter mundial. Que los 10 lugares del mundo donde hay un menor promedio de vida se ubican en el continente africano, en el que también, continente africano, se ubica la nación con la expectativa de vida más reducida, la República de Zimbabue, donde la población solo puede esperar vivir un promedio de 36 años. O sea que su servidor ya no tenía nada que estar haciendo aquí, ¿no? Aquí tenemos. Son estas notas para reflexionar. Y dirán, pues es que son cuestiones de otra índole, sí, pero de alguna manera entra el aspecto de la bioética. ¿Vean? Entonces, porque son problemas relacionados con la justicia, el derecho a la vida, y pues que de alguna manera nos ponen un poquito en qué pensar con el discurso bioético contemporáneo. Por ejemplo, aquí tenemos a la linda Mafalda, ¿no? Con su clásico peinado y su moñito, que nos grita Mafalda. Sí a la vida, sí a la democracia, sí a la justicia, sí a la libertad. Perfecto, todo esto está muy bien. Esto es un grito incluso de los grupos organizados, todos los que luchan precisamente por este asunto. Pero veamos nosotros lo siguiente. A ver, no nos olvidemos de la lámina anterior. Toda esta situación que se da
corta edad de vida, desnutrición, falta de alimentos, en fin. Y ahora analicemos. Muchas personas ven adelantarse el final de su vida por causa de la desigualdad y la pobreza sin que se pueda remediar su situación. Así, soy pobre, no tengo comida, no me queda más que, pues, ni modo, a ver qué pasa para mañana. Resulta contradictorio que, siendo la bioética una ética que persigue, como apuntara Vance Rensselaer Potter, una supervivencia humana sustentable a largo plazo, prevalece la incidencia de la metodología principialista anglosajona en el discurso bioético. Ahorita vamos a ir entendiendo todo este asunto. Pero veamos esas realidades tan contradictorias, ¿no? Veamos. Los ideales, dice aquí, de la bioética están orientados hacia una cuestión de carácter holístico. Lo holístico se refiere a que abarque lo más que se pueda. Y tenemos entonces lograr una supervivencia útil, es decir, tenemos un anciano de, ¿qué les gusta? 80, 85 años, pero que todavía sea útil. Esta cuestión de útil deja mucho que desear porque, pues, el anciano tiene su propia productividad en un momento dado, no obviamente en la cuestión, por ejemplo, para ponerlo a trabajar en las cuestiones de la construcción y eso, ¿no? Tiene otros recursos de los que se puede echar mano para que su ancianidad, su vejez, sea útil. Y de gran alcance a través del desarrollo de la sabiduría. Bueno, de cómo usar el conocimiento en beneficio de la humanidad. Lo que ya decíamos, el conocimiento tener un conocimiento para aplicar el conocimiento. Bueno, este principio, esta referencia, perdón, viene de este señor de Nueva Cuenta, Rensselaer Potter. Bien, ahora, ¿qué tenemos acá? En Wisconsin, dice aquí, vio la necesidad de extender puentes en el desarrollo de esa sabiduría entre las ciencias biológicas y las humanidades que ya comentábamos, entre la ética médica y la ética medioambiental, y entre las ideas éticas sociales que ya existen y las orientaciones anticipadas. Es decir, por ejemplo, un buen morir. En este punto, entonces, entran las cuestiones, dice, de la bioética considerando el bienestar humano, pero con el respeto de la naturaleza. O bien, aquí aparece otro investigador de estas cuestiones, ¿verdad? Este señor, Childers, y este dueto va a estar con frecuencia en nuestros documentos, Bicham y Childers, ¿sí? Ya dejamos un poquito descansar al señor Potter, al señor Rensselaer Potter, y entonces aparecen estos otros dos, ya serían tres, Bicham y Childers. Estos establecen lo que son los principios de la bioética en 1979 y lo dan a conocer en este informe llamado el informe Belmont de 1978. Estos son los 4 principios de la bioética. No confundamos, muchachas, ¿sí? 4 principios de la bioética, que es diferente a los valores de la bioética que los veremos en otra clase. Beneficencia, la no maleficencia, justicia y autonomía. Esto es sumamente importante. Ellos en un momento dado le dieron mucha importancia, mucho valor a la autonomía. La realidad es que estos valores se van a ejercer diario con cada paciente y hoy puede ser importante de la beneficencia, mañana el de la justicia, con el paciente que sigue la no maleficencia. Es decir, ya en la práctica real no hay uno que se sobreponga al otro, pero sí van íntimamente relacionados y lo vamos a revisar enseguida. Veamos nosotros, todo va orientado, como ya dijimos, hacia la buena atención del paciente. Y bueno, aquí tenemos un punto importante de este filósofo, ¿verdad? Immanuel Kant dice: la dignidad es una cualidad intrínseca de los seres humanos que les hace merecer un respeto especial por su condición de entes racionales y autónomos. O sea, un ser humano es un ser humano y tiene su propio, nos exige su propio respeto, su propia atención y por encima de cualquier ponderación. Es decir, olvidémonos de que es una persona con una discapacidad, con una malformación genética. Es un ser humano y desde ahí tiene su propia dignidad. Y entonces la dignidad, dice acá, ¿verdad? Todos los seres humanos somos iguales y merecemos igual consideración y respeto. Ya esto de acuerdo a este nuevo filósofo, Diego de Gracia. Entonces, notamos una interrelación entre el pensamiento acuñado por Kant con el de Diego de Gracia.
Bien, pues entonces tenemos aquí que dice acá, vea, este enfoque no es difícil de percibir los efectos de universalización, es decir, se generalizan hacia toda la sociedad y por el enfoque liberal de la dignidad. Y esto va orientado también en fines de evitar el paternalismo, es decir, tengo que hacer esto porque el médico dijo. No, el paciente, como ya lo vamos a revisar ahorita, ¿verdad? En función de su autonomía, él puede tomar su decisión, pero no es tan fácil como se dice en este instante. Hay que revisarlo. Y también que se busque establecer las garantías de libertad del paciente para que el paciente pues se sienta en esa, precisamente en esa libertad. Bien. Bueno, pues entonces tenemos, vamos a tratar de avanzar, si no el tiempo nos va a vencer, voy a saltarme aquí algunas láminas, luego me revisan en la plataforma si ya está esta diapositiva, este archivo, sino para mandárselos después, ¿verdad? Tenemos aquí también la solidaridad al final de la vida, porque no es propio dejar morir solo al enfermo, ¿no? El refrán lo dice, me dejas morir solo. Como refrán, pues se oye feo, ya en la realidad es peor. Siempre es bueno tener a alguien a su lado en esos momentos. Bien. Y entonces, pues tenemos aquí nosotros, bueno, aquí está este pensamiento que, a la similitud de Mafaldita, ¿no? Este es de Fidel Castro, el líder, ¿cómo se llama esto? Socialista cubano, que estuvo ahí al frente de esa nación durante mucho tiempo, pero su pensamiento, pues, es muy bueno, pero pues ha dejado mucho que desear ya en la práctica dentro de su nación. Bueno, hoy queda aquí como una, tomémoslo como un reto, como una parte importante dentro de nuestra práctica. Bien, pues sería esto, los principios los vamos a estar trabajando poco a poco en las siguientes clases. Por el momento sería esto lo que teníamos que comentar con ustedes, muchachas. Y pues estaremos a la orden para cualquier otra situación que se pueda presentar. ¿De acuerdo? Mientras me hacen el favor de revisar estos materiales y también, por favor, ojalá pues, tengan la oportunidad que se dividen, son 6 ustedes, se dividen, por favor, en 2 grupos. Un grupo me trabaja la parte, son 2 archivos nada más los que vamos a mandar. Un grupo me trabaja la primera parte y otro la segunda para hacer un cuadro, un resumen, y por favor lo suben, ya saben, en la plataforma, lo suben en el trayecto de la semana, más tardar el martes. No sé si hay alguna otra pregunta en los minutos que nos restan. Si no lo hay, bueno, pues por hoy damos por terminada la sesión. Nos estamos mirando el próximo jueves a esta misma hora. Pues síganse cuidando, muchachos. Buenos días.